Hola y bienvenido de nuevo a Sustainable Teacher. Si es la primera vez que pasas por aquí, me llamo Leticia y me alegro de conocerte, y si ya has pasado antes, me alegro de volver a verte. En el vídeo de hoy os voy a contar mis consejos y mi experiencia de cómo he organizado yo clases con el método Flip Classroom o clase invertida. Así que si este vídeo te interesa, no lo dudes. Suscríbete, dale a la campanita y si te gusta este vídeo, dale al like. Pues en este vídeo vamos con la segunda parte. La primera parte os la voy a dejar por aquí porque se hizo muy largo. No lo he editado todavía, conforme me di cuenta que lo estaba grabando y que iba a ser muy largo, estoy grabando esta pausa. Entonces no sé hasta dónde qué va a haber en cada de contenidos, pero bueno, en los comentarios, pues luego si te quedan dudas de la anterior, ahora que has visto la segunda parte y no las he resuelto, pues me lo comentas ahora sin ningún problema. Y nada, que vamos con la segunda parte del vídeo, que espero que os sea tan provechosa como la primera. Me ha faltado que me he saltado decir una cosa sobre el entrenamiento. Yo decidí que iba a hacer la asignatura completa porque se me prestaba a ello, ¿vale? Y sobre todo porque además, si en algún momento teníamos que estar en clase semipresencial o no presencial, el hecho de tener los vídeos y que los proyectos fueran individuales, no en grupo, por todas estas circunstancias de la pandemia, a mí me ayudaban porque no me pasó como el año en que cortamos las clases, que de repente se me fastidió toda la programación porque yo tenía las cosas en grupo, tenía las cosas presenciales. Y no fue así. Entonces aquí, si a un niño lo confinaban, pues podía seguir viendo sus clases, podía seguir haciendo su proyecto desde casa. Pero antes de eso hicimos un entrenamiento, ¿vale? El tema de trabajar por proyectos a partir de un guión que yo les diese y que ellos ya tuviesen con unos requisitos mínimos, no paso a paso, cuidado, y ya ellos tuviesen que ir pensando cómo lo iban a hacer primero, ¿no? Entonces esto lo explico en el proyecto del puente. Y luego ya ir haciéndolo, encontrarse ellos con las dificultades y plantearse cómo resolverlas y ver cómo aplicar la teoría en esas dificultades y tal. Antes de llegar a eso, claro, el año pasado yo ya había trabajado por proyectos, entonces esa parte de cómo trabajar con un guión mínimo y unos requisitos mínimos y a ir solos en clase, eso ya lo tenían. Y luego con respecto a Flip Classroom, estuve como un mes de entrenamiento en el tema vídeos, apuntes y cuestionarios. Las 2 primeras semanas de clase nos dedicamos a repasar y revisitar contenido del año anterior, que además con la pandemia se nos había quedado sin ver presencial. Entonces vimos contenido que ya sabíamos, con vídeos de YouTube que no eran míos, que yo había utilizado porque cuando nos fuimos a casa lo que hice fue en Flip Classroom, pero no con vídeos míos propios. Ahora hablamos de eso al final. Entonces volvimos a ver esos vídeos que ellos ya habían visto con el curso pasado conmigo desde casa. Y entonces hicimos juntos lo del simulacro de tomar apuntes con Cornell, ¿vale? Con el sistema Cornell. Entonces, durante 2 semanas, en cada clase, estuvimos viendo vídeos que ya conocían, que entonces no les costaba comprender el contenido porque ya lo sabían, y entonces hacíamos lo de tomar apuntes, todos juntos, ¿vale? En clase. La primera vez incluso yo les llegué a dictar cómo podían copiar esos apuntes y luego ya ellos fueron tomando sus ideas principales. Y luego alguien contaba lo que había escrito, todos mirábamos si habíamos escrito lo mismo, si alguien había escrito diferente, pues alguien que pudiera aportar, así. Y me pasé 2 semanas haciendo exclusivamente cómo ver vídeos y cómo tomar apuntes, en qué momento es interesante pausar, si hay que volver para atrás, todo eso. Y luego me pasé otras 2 semanas ya con contenido del curso, en el que el vídeo también lo veíamos en clase al principio y tomábamos los apuntes juntos, pero ya de contenido nuevo. Y aparte, después, eso fue una semana, la siguiente semana lo hicieron en casa, pero yo les di un modelo de apuntes para que lo tuvieran de base en casa, aunque ellos tenían que copiar el suyo. Y después de ese mes empezaron ya a hacerlos solos. La mayoría se enteró bien y el que no, pues hubo que pegarle un tironcillo de orejas y ya se enteró. Y después el cuestionario. Con los cuestionarios la verdad es que como ya habían hecho exámenes durante la época de coronavirus, pues ya estaban acostumbrados. Si no, pues te recomiendo que empieces haciendo los cuestionarios también en clase y luego cuando ya se hayan acostumbrado a hacer los cuestionarios del aula virtual o de Google Classroom o de la plataforma que tú tengas, pues ya lo hagan en casa. Y de vez en cuando, si veía que uno se me vagueaba, llevaba 2 vídeos que no me traía o 2 cuestionarios que no me traía los deberes, pues entonces ya sí que llamaba la atención y le decía, oye, ¿qué pasa? Que no me estás trayendo los deberes. Con respecto a las plataformas y detalles más técnicos, a ver, pues yo grabo con mi móvil, ¿vale? Empecé grabando con un Samsung, ahora tengo un iPhone. Lo he cambiado precisamente por el tema del vídeo, porque la cámara y el vídeo en general es mejor, porque muchas veces incluso puedo editar cosas desde el móvil.
Y a nivel de temas de multimedia y audiovisual, pues la verdad es que Mac tiene muchísimas herramientas ya de serie, bastante buenas, no te tienes que complicar la vida. Y luego tengo un portátil Mac que también yo quería cambiar, ya estaba un poco cansada de Windows, la verdad. En el trabajo anterior había tenido Mac y se estropean menos, van más rápido. Por diversas razones quería cambiar, también duran más en el tiempo, en teoría. Y luego tenía todos los programas de audiovisual que eran más fáciles para mí porque había visto, por ejemplo, otros tutoriales de otros profesores y también usaban Mac y en concreto usaban iMovie. Entonces, yo que invertí en un principio invertí en un micrófono, que es este micrófono de corbata, voy a hacer ruido fijo, que tengo aquí, un adaptador para poder engancharlo al móvil y el Mac ya lo tenía, así que no invertí nada más. O sea, esto me costó como 15 euros el micrófono, esa fue mi única inversión. Después que tuve que empezar a grabar a horas en que no había luz natural, invertí en unos focos, no en un anillo de luz, porque si tienes gafas se te va a reflejar el anillo y es horrible, en unos focos de estos de softbox que tienen una tela que te difuminan la luz, ¿vale? Esa ha sido mi única inversión. Lo demás eran cosas que yo quería o ya tenía. Entonces, pues el iPhone y el Mac, pues ya el MacBook ya los tenía. Y grabo con el móvil siempre, con el micro. A veces si no grabo sin el micro y se escucha bastante bien también, al menos con este móvil. Y luego edito en iMovie. No tengo ningún programa de pago ni nada. Y después, con respecto a dónde subir el vídeo, pues se me ocurren, o sea, hay como 3 opciones que barajé. Uno era la mediateca de la Comunidad de Madrid, Educa Madrid. Problema, que los vídeos no pueden ocupar más de 700 megas. Y mis vídeos van de 1 a 2 gigas y se me va un poco de más de 12 minutos, se sube a los 2 gigas seguro. Porque grabo con mucha calidad. Ahora diré por qué. Entonces tenía que reducirles la calidad y a mí yo quería la calidad HD, ¿vale? La siguiente opción, bueno, este año, ahora os digo, la siguiente opción era subirlos a YouTube y verlos desde Edpuzzle. Edpuzzle es una herramienta TIC educativa en la que tú, mediante un enlace, o creo que también puedes subir el vídeo allí, coges un vídeo, lo puedes de YouTube o de TED Talk, hay varios repositorios, lo puedes recortar la parte que te interesa, incluso si el vídeo es muy largo, y puedes poner preguntas, ese cuestionario que yo les hacía en el aula virtual, puedes poner preguntas ahí. De modo que incluso puedes bloquear que el vídeo no pueda continuarse viéndose si no se ha respondido la pregunta correctamente. Si no se ha respondido bien, tienen que volver a ver el fragmento anterior para que se hayan enterado bien. Este es muy útil. Puedes usar vídeos que no sean tuyos, todavía no os he hablado de eso, tengo que hablaros todavía. Pero el problema es que si quieres ver las respuestas de tus alumnos tienen que estar dados de alta, inscritos en Edpuzzle. Y entonces empezamos con el tema de la Ley de Protección de Datos y la privacidad. Y en la Comunidad de Madrid no quieren que usemos herramientas de fuera de la Comunidad de Madrid y que los niños estén dados de alta en servidores que no están dentro de la Comunidad de Madrid o que no están dentro de Europa, porque por ejemplo con Google pasa que no sabes si tus datos están alojados en Europa o en Estados Unidos. Si están en Estados Unidos, el problema que hay es que la legislación de Estados Unidos, el gobierno en cualquier momento, por la razón que sea, puede coger, abrir y mirar tus datos. En Europa no. En Europa tiene que haber una orden judicial para poder ver tus datos, tu huella digital, ¿vale? Entonces, y en la Comunidad de Madrid pues todavía más seguridad para el tema de la ley de los menores y todo eso. Entonces, si estás en un centro donde sean muy estrictos o en una comunidad donde sean muy estrictos con lo de los datos, puedes tener problemas para dar de alta a tus alumnos en Edpuzzle. A no ser que los des alta, pero claro, el mínimo tienen que poner un correo. O sea, y no pueden poner un correo personal. Tienen que poner el correo educativo. Y en el correo educativo viene el nombre y el apellido. O sea, es que es complicado, ¿vale? En la Mediateca Educa Madrid este año han puesto un Edpuzzle, pero no puedes coger un vídeo de fuera y poner un enlace, sino que tienes que subir el vídeo, así que seguimos con el problema de la calidad. Entonces, dada que esas dos opciones no me convencían, porque la calidad, yo pongo siempre en chiquitito aquí una presentación en PowerPoint, entonces si la calidad no era buena no se veían bien las letras, ¿vale? Entonces al final me decanté por YouTube. Yo tengo mi canal, que es donde va a estar este vídeo, y en ese canal, aparte de subir consejos para profes y consejos sobre sostenibilidad, subo mis clases. Y por eso también me interesa en HD, porque YouTube, el algoritmo, premia los vídeos en HD y todo el rollo, ¿no? Aparte de porque se vean bien las cosas que cuelgo.
que pongo aquí de fondos a veces, y tenía dos opciones, públicos o privados, pero yo decidí que público porque no estoy, cuando comparto contenidos de clases, no estoy compartiendo nada malo, creo que otros profes lo pueden usar y que otros alumnos lo pueden usar y me parece un contenido educativo interesante. Luego ya puedes restringir, por ejemplo, eso, que solo se pueda entrar con enlace, que no se puedan poner comentarios, todo lo que tú quieras para proteger a tus alumnos. Por ejemplo, si crees que puede haber bullying, pues quita los comentarios y así nadie se puede comentar nada que pueda hacer daño a otra persona. Eso ya depende de lo que tú quieras. Yo, por ejemplo, en todos mis vídeos de clases los comentarios se pueden comentar, pero todos los comentarios son revisados por mí antes de ser publicados, ¿vale? En mis vídeos de profesores y de sostenibilidad no. Hay un filtro de palabras mínimo, pero se pueden publicar directamente. Cada uno hace lo que quiere, ¿vale? Pero pues yo me decanté por YouTube público con una cierta restricción y un cierto control. ¿Que podría subir mi vídeo a Edpuzzle? Sí, pero sigo con el problema de la ley de protección de datos, así que no lo hago. Pero si algún profesor quiere usar mis vídeos y subirlos a Edpuzzle, ahí los tiene. Vale, y me queda por decir, con el tema de la edición de vídeo ya os he hablado. Luego todo lo que son cartelerías, mis proyectos, mis pósters, mis guiones los hago en Canva, que si tienes una cuenta educativa o una cuenta de una asociación, ya sea educativa de colegio o de universidad, ¿vale? O una asociación sin ánimo de lucro que puedas demostrarlo, tienes Canva Edu Pro gratis. Entonces es bastante cómodo. Yo hago todos mis recursos en Canva porque quedan muy vistosos y pues tengo todas las opciones por esto de la cuenta institucional de Educa Madrid. Y ahora, ¿dónde almaceno todo? Porque no os podéis ni imaginar la cantidad de gigas y gigas y gigas. Bueno, pues yo tenía un disco de 2 terabytes y otro de 1 y almaceno ahí. Y por ahora no se me han llenado. Es cierto que no almaceno todo, ¿vale? O sea, por ejemplo, los proyectos de vídeo no los almaceno porque eso pesa demasiado. Entonces, una vez que el vídeo está subido, borro el proyecto, dejo solo el vídeo y los clips originales. Y de los 2 discos duros, de 2 terabytes estoy almacenando por ahora todos los vídeos, los antiguos y los nuevos, y del segundo disco duro, que es como mi segunda copia de seguridad, una vez que lo subo a YouTube lo borro. Entonces solo tengo los vídeos que no he publicado, porque llevo, como sabéis ya, como unos 3 meses de adelanto siempre de vídeos grabados con respecto a fecha de publicación, porque si no la vida no me da. De hecho ahora tengo nuevos discos duros porque nos hemos deshecho de 2 portátiles viejos y hemos comprado unas carcasas, entonces hemos sacado el disco duro interno del ordenador y lo hemos metido en esa carcasa y lo hemos convertido en disco duro externo formateándolo y tal. Entonces ahora mismo tengo 2 discos duros completamente libres, pues voy a tener cantidad suficiente, pero si por ejemplo tienes un ordenador viejo y no sabes qué hacer con él, quítale el disco duro, compra la carcasa o llévalo a una casa informática que te lo hacen y así vas a tener discos duros de sobra para poder almacenar toda esa información, porque las nubes, a no ser que pagues por un servicio, no vas a tener tanta capacidad. Y por último, a nivel de últimos consejos, la verdad es que no me queda mucho que deciros, más que esto es un proceso, que os forméis, que conozcáis muy bien a vuestro alumnado, que os conozcan ellos también de antemano. No es algo que se puede hacer de la noche a la mañana. Necesitas pensarlo, reflexionarlo, entrenarlo, practicarlo, mejorarlo, pero que no, porque un día te salga mal, no tires la toalla. Plantéate qué es lo que te ha salido mal, mejóralo y sigue adelante. No es un proceso de un día, es un proceso de un mes, un trimestre, un curso. Con respecto a temas técnicos, intenta invertir lo mínimo. En Windows también hay programas de edición de vídeo gratuitos. Intenta aprovechar todos los recursos que tú tengas. En micro sí que vas a tener que invertir. Y luz, intenta usarla natural. Si ya ves que esto te está yendo bien, entonces invierte más, si quieres, en una cámara mejor, en un micro mejor, en unos focos, en lo que tú quieras. Y luego, una cosa que no he dicho hasta ahora, que he dicho que lo iba a decir después y que se me ha quedado para el final, la verdad, aparte de lo que ya os he dicho de entrena, mejora, prepárate, piénsalo, prográmalo, y todo el tema del técnico y de que no inviertas un montón de dinero al principio sin saber si esto es para ti, es que te recomiendo que los vídeos o los recursos que tú utilices para la parte para la parte de teoría que van a ver en casa, sean tuyos propios. Grábate, que te da mucha vergüenza, que crees que los niños te van a hacer stickers. Mira, hacen stickers de todos los profes, porque te hacen fotos en Destrangis en clase. Yo la verdad es que míos no he visto. Yo he dicho algunas veces que hay unos fotogramas de estos que congelas el vídeo y estoy como... Y yo digo, me van a coger esa foto y me van a hacer un meme. Por ahora no me ha pasado nada, porque también yo tengo una relación, o intento tener una relación cercana con mis alumnos de respeto mutuo,
y además ellos ven que con esto de Flip Classroom me preocupa mucho por ellos, me da un curro muy grande por ellos, que yo creo que lo valoran, pues espero. Y como lo valoran, no te van a fastidiar en ese sentido, ¿vale? Y si no, tómatelo con humor y dile, si me hacéis un meme, me lo enseñáis, que yo también me quiero reír, ¿sabes? Es mejor así. La privacidad no existe. Al final vas a estar en internet de un modo u otro, va a haber una foto tuya. Si eres un profesor de la educación pública, tu nombre va a estar en algún sitio, vas a estar en un listado, tu correo va a estar en un listado. Atrévete. Da igual la edad, que seas guapa, fea, guapo, feo o lo que sea. Sale los vídeos, o si no, búscate un avatar de estos 3D que mueven la boca. Pero si el contenido es tuyo propio, les va a llegar más, va a ser más cercano y lo van a valorar más que si coges un vídeo de internet que no sea tuyo. O si no te atreves en un principio, prueba con vídeos de otros y si ves que esto está funcionando, lánzate a hacerlos tú. Porque, bueno, pues la verdad es que merece la pena en el fondo. Y es lo que suelen recomendar en los teóricos y los cursos de Flip Classroom. Y llevo 38 minutos grabando, así que creo que voy a dividir este vídeo en 2 partes. Así que, no sé, cuando lo edite cortaré y habrá una primera parte de hasta donde sea y una segunda parte de hasta donde sea y lo subiré en 2 días porque un vídeo de 38 minutos no es pedagógico, como hablábamos antes. Así que nada más, cualquier duda que tengas, cualquier cosa que no haya explicado bien, si has probado hacerlo y has tenido un problema, mira que es que no me hacen los... se me voy a decir que, bueno, esto lo cuento en el otro, tanto los apuntes como los cuestionarios eran un cuarto, o sea, eran 2,5 puntos de la nota del trimestre, ¿vale? O sea, dale valor a lo que tienen que hacer en casa, porque así cuentan la nota y al final lo que no cuenta para nota pues no importa. Eso es así en la vida, ¿vale? O sea, que nos gustaría que todo el mundo trabajase por amor al arte. Nadie trabaja por amor al arte. Tú trabajas por tu sueldo porque quieres vivir y los niños trabajan por su nota porque quieren aprobar o porque sus padres o porque la universidad. Siempre hay una motivación. Más extrínseca que intrínseca, aunque también tiene que haber la intrínseca, pero dale un valor de nota porque así te van a trabajar. En fin, que si te surgen problemas de estos de que no me trabajan, es que no me ven los vídeos, escríbeme en los comentarios que te ayudo lo que pueda y cualquier cosa que quieras o tu experiencia o cosas que yo no haya aportado, que tú quieras aportar, cualquier cosa la dejas en los comentarios y por supuesto nos vemos pronto.